Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo totalmente especial porque hoy ha explotado la Fórmula 1 con esta noticia que más que un rumor es algo que va a ser oficial, parece ser. Tenemos muchas cosas que comentaros, todo en torno al mismo tema que habréis podido ver tanto en el titular como en la miniatura del vídeo. Son muchas de las cosas que os tenemos que explicar para que lleguemos a la noticia como tal, para que podáis entender todos los detalles, todo lo que se conoce a día de hoy, pero es un bombazo para la Fórmula 1. Todo hace indicar que Lewis Hamilton va a ser piloto Ferrari en 2025 y eso en este momento deja sin asiento a Carlos Sainz. Todo esto empieza a surgir anoche cuando los medios italianos empiezan a dar sus portadas del día y algunos de ellos especialmente, y de la información de la que ha bebido todo el mundo pero que luego se ha ido desarrollando, Corriere della Sera ha hecho una portada donde incluía esta posibilidad: Hamilton se marchaba a Ferrari. Después lo han ampliado los medios españoles teniendo mucha más información con respecto a esto. Todo esto va a poner patas arriba la silly season por un piloto que no esperábamos que lo hiciera. Esperábamos que esta silly season de 2024 fuese a ser un caos porque prácticamente no había pilotos confirmados para el próximo año, pero es que un piloto que sí que lo estaba va a ser quien ponga aún más patas arriba toda esta silly season. De esta forma, Hamilton va a cerrar su carrera, todo hace indicar, en la escudería, algo que tantas y tantas veces se ha rumoreado pero nunca todavía se había llegado a dar. Y este movimiento arrastra inevitablemente a Carlos Sainz fuera de Ferrari. Está claro que esto no es lo que él quería y le pilla algo de imprevisto porque estaba renovando. Las negociaciones estaban ahí y os lo hemos contado. No es que haya habido ningún encontronazo entre Sainz y Ferrari, no es que no estuviesen llegando a un acuerdo porque prácticamente estaba cerrada, simplemente a Ferrari le ha surgido esta oportunidad y la han aceptado. Sobre Hamilton y Ferrari no es la primera vez, además, tampoco que se les relaciona. La primera vez que se habla de una posible llegada de Hamilton a la escudería fue en 2014, cuando teóricamente Toto Wolff propuso un intercambio entre Hamilton y Alonso, que en ese momento todavía estaba con la escudería. Esto lo ha comentado en alguna ocasión Fernando Alonso, pero no es algo que haya salido mucho más allá de ahí. Después sí que ha habido varias ocasiones en las que el propio Hamilton ha confesado, cuando ya él estaba dominando en Mercedes, que Ferrari se le había ofrecido para fichar por ellos. Sobre todo la vez que más posible tuvo su llegada fue en 2019. Esto confesado por ambas partes, que las negociaciones estuvieron bastante avanzadas para ser él quien hubiese sido el sustituto de Sebastian Vettel en la escudería. Al final no se acabó concretando y sobre todo a finales de 2022, principios de 2023, recordad que era ese periodo donde Hamilton no tenía contrato más allá de 2023, tenía que renovar con Mercedes y esta posibilidad se habló mucho por la cercanía que tiene con Frédéric Vasseur, porque podía ser interesante para él, porque quizá John Elkann, que es el presidente de Ferrari, se estaba moviendo. Esto se habló mucho a principios de ese año, pero no se acabó concretando y al final renovó con Mercedes. Todo hacía indicar que iba a estar 2024, que es este año, que es su primer año de contrato, y 2025, las dos temporadas que había firmado, pero ahora todo esto llega y parece que Hamilton va a cerrar su carrera en Ferrari a partir de 2025. La verdad que es un movimiento inesperado, seamos sinceros, no nos lo esperábamos que esto llegase ahora mismo. Todo el mundo dábamos por hecho que cerraría su carrera deportiva en Mercedes porque así nos lo habían comunicado, porque si no, no iba a renovar. Ahora os hablamos de todo esto porque cómo es que ha renovado y se va a marchar a Ferrari si tiene un contrato de un año más allá de 2024. Ahora os contamos todo esto. Esto pilla sobre todo de imprevisto a Mercedes, tal y como están comentando. Toto Wolff debe de estar muy cabreado, sobre todo porque el austriaco, cuando renovaron a sus dos pilotos, la renovación se anunció por los dos lados, se anunció a la par. Toto Wolff públicamente dijo que habían renovado a Hamilton para luchar frente a Red Bull. Se olvidó completamente de Russell. Quería la renovación de Hamilton y Russell tiene que renovar, por supuesto, también, porque al final sabían que es el futuro, pero ellos querían la renovación de Hamilton. Y meses después llega todo esto. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre al final, pero como digo, esto es cuestión de horas, minutos,
días como muchísimo para que se acabe anunciando. ¿Cómo es posible, para empezar, que Hamilton vaya a fichar por Ferrari? O sea, es decir, no tenía contrato con Mercedes y renovó hace unos meses 2 años más, que lo iba a mantener ligado en un contrato entre 2024 y 2025. No tiene sentido, ¿no?, que pueda llegar. Si tiene contrato para 2025, ¿va a romper ese contrato? Bueno, tiene contrato 2 años y eso lo sabemos, eso lo comentamos y eso era lo que había renovado con el equipo Mercedes. Sin embargo, siempre se ha dicho que los contratos en Fórmula 1 son volátiles. Antes lo eran aún más, pero es que antes renovaban por 1 año, iban casi de año en año, 2 años como muchísimo. Hoy en día son muy volátiles y hemos llegado a un punto en el que vemos supercontratos. Está muy claro, lo vimos la semana pasada, la renovación de Leclerc en Ferrari, también podemos poner el caso de Norris, o por ejemplo el contrato que en su día se firmó de Verstappen, que excedía los 5 años. En el caso de Leclerc y Norris ni siquiera se ha comunicado la duración del contrato. ¿Esto por qué se da? Porque tiene una duración estimada, tiene una duración aproximada que está sujeta a rendimientos. Y eso os lo hemos comentado con Leclerc, porque también Información Italiana la pasada semana informaban de que Charles tenía una cláusula de rescisión de que si en 2026 la escudería no hacía un buen coche, él podría marcharse libremente. Para que veáis el nivel, todo esto siempre está en los contratos actuales de Fórmula 1. Los contratos para, sobre todo, los pilotos son volátiles, pero en el caso de Hamilton ni siquiera está sujeto a rendimiento. Puede ganar Mercedes el título de 2024, puede ser Hamilton 8 veces campeón del mundo y aún así, si quiere, irse. ¿Por qué? Porque estaba en una situación privilegiada y puso las condiciones que quiso con Mercedes, y esta opción es real. Aunque no complete su contrato, aunque tuviese 1 año más firmado con Mercedes, se podría marchar sin completarlo. De esta forma pondría fin a su carrera en Mercedes después de que lleve con ellos unido desde 2007 en Fórmula 1. ¿Cómo que desde 2007? Porque Hamilton era piloto de McLaren y Hamilton debutó en McLaren. Se mantuvo allí hasta 2013, que en ese 2013 da el salto a Mercedes. Pero es que en todos esos años en los que había estado con McLaren, Mercedes estaba en McLaren. Aquel McLaren era el McLaren Mercedes, donde Mercedes tenía una gran importancia además en muchos sentidos. Hamilton siempre ha sido piloto de Mercedes, sí que fue piloto de McLaren y fueron ellos los quienes le pagaron hasta llegar a Fórmula 1, pero siempre ha sido en Fórmula 1 piloto de Mercedes, y con esto y después de más de una década en Brackley pondría fin a su relación para marcharse a la escudería. Esto es la información que tenemos a día de hoy, que aquí también surge una duda. ¿Por qué Lewis Hamilton quiere marcharse a Ferrari? ¿Y por qué en este punto de su carrera Ferrari va a querer a Lewis Hamilton? Quizá alguno de las dos partes no quiere. Bueno, pues es muy sencillo, además de esto de explicarlo, para las dos partes. En primer lugar, para Hamilton, solo le falta correr en Ferrari. Hamilton es, a día de hoy, el piloto más laureado en victorias, el piloto que más poles ha logrado. Hamilton es el piloto que más títulos ha conseguido, empatado con Michael Schumacher. Pero hay mucha gente que no lo considera el mejor. Ya no solo por pilotaje, ya no solo por muchos sentidos, porque ahí puedes meter a Ayrton Senna y puedes meter a mucha gente, pero en cuanto a estadística es el mejor. Hay mucha gente que no lo considera el mejor. El motivo es muy sencillo. Michael Schumacher logró esas hazañas, logró más victorias, logró la mayoría de sus títulos vestido de rojo. Michael Schumacher ganó e hizo resurgir a Ferrari, que eso es aún más importante. En el caso de Hamilton, esto todavía es una espinita clavada que tiene. Ferrari es la Fórmula 1. Hay una frase que dice: si tú piensas en un coche de Fórmula 1, lo pintas de rojo en tu mente. Y es así. Todo el mundo, como dijo Sebastián Vettel en su día, es fan de Ferrari. Incluso la gente que trabaja en Mercedes es fan de Ferrari. Ferrari es el equipo de Fórmula 1 como tal. Y eso le falta hoy en día a Lewis Hamilton. Está en el ocaso de su carrera, sigue teniendo un rendimiento buenísimo, sigue siendo de los mejores pilotos de la parrilla y quizá es la última vez que puede coger esta oportunidad. Quizá no le sale bien, pero que acepte ahora en este punto esta oportunidad, después de las oportunidades que ha tenido, que os hemos contado y que nunca lo había llegado a realizar, que ahora sea cuando sí decida marcharse a Ferrari, es que también da por hecho una cosa: puede ser que no te salga,
puede ser que no ganes en Ferrari, pero merece más la pena el intentarlo que el quedarte con las ganas. Merece más la pena un posible título con Ferrari que no ganarlo. Porque un único título con la escudería vale más que los 7 casi que ha ganado Hamilton. Cualquiera de los 7 individualmente vale menos que un único título con Ferrari. Si hubiera sido su segundo título y solo hubiera conseguido 2 títulos que Lewis Hamilton, ese título valdría más que cualquiera de los 7 que ha ganado individualmente. Pero es que pongámonos en el caso de que encima es el octavo y ganase el octavo y superase a Michael Schumacher. Valdría muchísimo más que lograr el octavo en Mercedes, en Red Bull, en Aston Martin, en cualquier otro equipo. Y de esta forma, además, conseguiría lo que también hizo Schumacher, resurgir a Ferrari, conseguiría devolver a lo más alto a la escudería, a los del cabalino rampante. Después de 16 años sin éxitos en el equipo, por fin volverían a ser con un piloto campeones del mundo y eso habría sido con Hamilton. Ese es el motivo por el que Lewis, aunque Ferrari no te asegura ahora mismo que vayas a ganar, quiere irse a Ferrari. Por parte de la escudería, ¿por qué quieren a Lewis Hamilton a estas alturas de su carrera? Es un piloto de 39 años, por supuesto, y estás pujando muy fuerte por Leclerc. Es el predestinato, es quien crees que tiene que ser campeón del mundo. ¿Por qué ahora le vas a meter otro gallo en el equipo? Le vas a poner a un piloto que le va a poner las cosas aún más difíciles a Leclerc y vas a complicarte la vida. Muy sencillo, en Ferrari han estado casi, por no decir todos, los grandes. Faltan muy pocos nombres en la lista de los pilotos que han corrido para la escudería en Fórmula 1. Michael Schumacher, Niki Lauda, Fangio, Ascari, Prost, Mansell, Reutemann, Villeneuve, Raikkonen, Vettel o Alonso. Esta es una simple lista. En el listado de los 10 pilotos con más títulos de la historia de Fórmula 1, solo hay 3 pilotos que no han estado en Ferrari: Brabham, Stewart y Ayrton Senna. Y Senna no estuvo tampoco lejos de ello. Hamilton es el único piloto, además de estos 3, que está entre los 10 pilotos más laureados de la historia y no ha estado en Ferrari. Quieren cerrar esto y estoy seguro de que además en este sentido Hamilton piensa que es como un fichaje como si Ferrari en su día hubiera fichado a Ayrton Senna. Como cuando Ferrari fichó a Michael Schumacher, como cuando Ferrari fichó a Alain Prost. Es lo mismo ahora mismo fichar él por Ferrari. Además, Ferrari pues con esto cumplirían su sueño, porque es algo que llevan intentando en muchas ocasiones, de ver vestido a Hamilton, uno de los pilotos mejores de toda la historia de la Fórmula 1, vestido de rojo. Esos son los motivos por los que los dos quieren unirse, por los que los dos quieren unir fuerzas y por los que los vamos a ver juntos, porque como os digo, esto está por confirmarse. Ahora os decimos toda esa información, pero por supuesto, aquí hay otra pata, aquí hay un perjudicado. ¿Qué le pasa a Carlos Sainz? ¿Es Carlos Sainz perjudicado por esto? A ver, sí y no. Quiero decir, por supuesto que es perjudicado. Vamos a ver, Carlos se quiere mantener en Ferrari y es más, estaba renovando, pero no le pilla de imprevisto. ¿Por qué no le pilla de imprevisto? Pues porque lleva tratando de renovar desde noviembre y no lo estaba consiguiendo en esas renovaciones. No implica que las renovaciones estuviesen mal. Ojo, cuidado, porque las renovaciones en esta última semana, ya os lo habíamos estado comentando, que parecía que todo estaba casi ya acordado para firmar 2 años. Sainz quería un contrato de larga duración, Ferrari quería renovarle por un único año. Se iban a poner de acuerdo en ese contrato de 2 años y parecía que estaba todo firmado hasta última hora, porque ha surgido esta oportunidad y Ferrari no la puede desperdiciar. Pero no implica que es que no hayan llegado a un acuerdo, no implica que haya habido malos rollos, no es nada de ese sentido. No pilla en este momento a Carlos Sainz de imprevisto, porque ya se había estado moviendo y porque ya os hemos contado qué opciones tenía, y hay alguna más de la que incluso os hemos contado. ¿Qué opciones tiene Carlos Sainz en el caso de que no continúe con Ferrari? Que parece que eso va a ser la más clara, la más lógica y la que siempre os hemos dicho: Audi. El problema de Audi es que te tienes que ir un año a Sauber en ese 2025, un año de impasse, por así decirlo, pero te marchas a Audi, vas a ser el líder de ese proyecto, ha sido un equipo que te ha querido muchísimo, que te ha mostrado muchísimo interés y que, bueno, a futuro pues puede llegar a ser que hagan grandes cosas. Esa es la opción más clara que más suena. Hay otra opción muy fuerte ahora mismo que surge, claro. ¿Cuál es? Mercedes.
Mercedes es realmente el gran perjudicado, no tanto Carlos. ¿Por qué? A Mercedes esto le ha pillado totalmente de imprevisto y podría ser que recale Carlos en Mercedes. Es una posibilidad que han estado dando ciertos periodistas ahora mismo. Por supuesto surge por este hueco libre, pero es que además a Toto Wolff siempre ha reconocido que le gustaba mucho Carlos Sainz. Entonces es una opción que desde luego puede estar sobre la mesa. Otra opción que ya se ha comentado esta semana previa y que en Italia había cogido bastante fuerza, hoy irrumpe aún más, es Aston Martin. Hay ciertos rumores de que se va a quedar un hueco libre en 2025. Ahora mismo los dos huecos están libres porque ningún piloto está seguro 100% confirmado con ellos, pero hay uno que está prácticamente renovado porque su contrato era 2 años más uno. Hay un tal canadiense que podría ser, se habla de que a lo mejor nos sigue en 2025. Si eso se da, podría surgir esta opción, pero se tiene que dar que ni el canadiense ni, por supuesto, Fernando Alonso continuasen. Y hay otra opción que hoy en día ha surgido también, ya se había mencionado, pero hoy periodistas muy reputados, como entre ellos Adam Cooper, lo han mencionado, que es una opción que podría estar ahí, que es Red Bull. Se va a quedar, o puede ser que se quede, un asiento libre el próximo año. No se sabe qué es lo que va a ocurrir ahora mismo con Sergio Pérez. Y lo que se comenta, lo que se informa es que por lo menos en Milton Keynes lo tienen en su radar y es una persona que les encaja para ese rol que quieren de segundo piloto. Un piloto que esté más cerca de Verstappen, que le pueda poner las cosas difíciles y que cumpla. Eso es lo que quieren ahora mismo en Red Bull. Conocen a Carlos. Recordemos que Carlos sale de Red Bull, le conocen, le han formado, ha estado con ellos en Toro Rosso. Lo único que no conseguía el ascenso a Red Bull y se acabó marchando, y no verían con malos ojos el regreso. En el caso de Carlos, no sienten que si regresa sea que se han equivocado, porque sí que sería el caso, por ejemplo, con Albon, con Gasly, con otro tipo de pilotos. En el caso de Carlos no es que se hayan equivocado, no le pudieron dar una oportunidad y le dejaron irse, pero no es que se hayan equivocado porque siempre lo valoraron. Esas son las opciones que tiene Carlos Sainz. Hay algún otro equipo que podría llegar a ser opción, entre ellos son Williams y Alpine. Son dos equipos que no tienen firmado a ningún piloto para el próximo año y bueno, se ha llegado a comentar que obviamente es una opción. Sobre todo Alpine, ya estuvo Sainz en Renault, ya estuvo Sainz en Aston y el año pasado estuvo sonando que tenían cierto interés por él, podría llegar a ser quizá cierta opción. Todo esto, el futuro de Sainz no va a tardar en ser anunciado. Recordemos que Carlos quería tener cerrado su futuro antes de que diera comienzo la temporada. Así que si ahora empieza a sonar esto, si ahora empieza a moverse el tema de Hamilton, Carlos cerrará su futuro cuanto antes. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo porque es algo que mueve toda la parrilla, como lo estamos viendo, como lo estamos comentando. Ya se hablaba de que la parrilla de Fórmula 1 se iba a mover mucho en 2025, mínimo más que en 2024 lo iba a hacer, que vamos a empezar 2024 al igual que acabó 2023. Obviamente no era difícil pensar en que se movería un poco más, pero era sobre todo por el hecho de que había pocos pilotos con su contrato seguro para 2025, entre ellos quienes eran Leclerc y Norris, que acababan de renovar, Verstappen, Piastri y los dos pilotos de Mercedes. Eran 6 pilotos, pero es que uno de estos 6 se ha movido, entonces ya, pues desde luego que empieza a moverse todo muchísimo. Se va a mover mucho la parrilla de Fórmula 1 y vaya comienzo de febrero que hemos tenido hoy. Después de lo que ocurrió con Andretti, que ahora justo lo llegamos a mencionar también, después de todo esto surgen estas noticias y desde luego que ahora, pues bueno, ha sido un comienzo de febrero muy gordo y ya huele a Fórmula 1 con todos estos rumores. También, lo último a comentaros, bueno, antes de esto, por cierto, de deciros que Frédéric Vasseur era algo que había dicho, se confesó, lo comentamos ya en el canal en su día, que de verdad hubo negociaciones en 2023, pero es que Vasseur es una persona cercana a Hamilton, fue su jefe de equipo en Fórmula 2, le tiene mucho aprecio Hamilton a él, ya no solo Vasseur a él, sino Hamilton a él. Vasseur despejó un poco los tiros, se le preguntó en la cena de Navidad de Ferrari y dijo que él habla todas las semanas o casi todos los días con Hamilton, pero que también lo hace con muchos pilotos de la parrilla porque al igual que Hamilton ha pasado por muchos pilotos en categorías inferiores. Despejó un poco los tiros, realmente ha sido una pieza clave para la llegada del Hamilton a la escudería. Comentaros también, esto es algo que se está diciendo en muchos puntos ahora mismo, ¿es esto una cortina de humo por lo que ocurrió ayer con Andretti? Sí y no. Quiero decir,
Está claro, vemos que han conseguido quitar todo el foco. Y vamos hoy a hacer un vídeo que estaba ya preparado. Lo vamos a hacer el segundo vídeo del día, tampoco nos repercute mucho. Pero hoy vamos a hacer un vídeo que no iba a estar centrado totalmente en Andretti, pero que iba a ser gran parte del vídeo. En lugar de eso, tenemos un vídeo totalmente centrado sobre esta noticia. O sea, desde luego que ha sido algo que les ha servido para desviar un poco el foco. Era quizá lo que querían. Ahora bien, sí. Obviamente será un objetivo que tenían sacando esta noticia hoy posiblemente. No. ¿A qué me refiero? Que esto es algo que está pasando y si no era hoy, mañana se hubiera dado. Se podría haber dado ayer con todo también el tema de Andretti. O sea que no por el hecho de que si es algo que está ocurriendo de verdad, porque es un rumor que está ocurriendo de verdad. Desde luego que no ha sido adrede para esto. Esto ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras sensaciones. En el momento en el que se está grabando no he sido oficial. Me voy a curar en salud diciendo que esto no va a tardar mucho en hacerse oficial. Hay quienes están diciendo que tiene que ser antes de que acabe la semana. Acaba la semana, o vamos, acaba la semana el domingo, por supuesto, pero no creo que se anuncie sábado y domingo. Entonces acabaría como máximo la semana mañana. Mañana es la presentación de Haas. Yo diría que esto podría incluso ser anunciado hoy. Por eso me curo en salud diciendo, en el momento en el que se está grabando no ha sido anunciado. Quizás sí, quizá acaba siendo anunciado antes de que se publique este vídeo. La información que os hemos dado sirve tanto si es como no oficial. Pero si no es oficial en este punto, no os preocupéis que os lo haremos saber en cuanto lo sea. Si lo es, todo sigue sirviendo y desde luego que es algo bestial que está ocurriendo ahora mismo en Fórmula 1. Como digo, esto ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras sensaciones. Si os ha gustado, dar un me gusta y suscribiros para no perderos ningún otro contenido diario que realizamos. Y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.